Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a Sanamente, que como siempre trae tantos temas interesantes e importantes para aprender sobre nosotros mismos. Vamos a comenzar este programa, por ejemplo, con una conversación con Christine Neff, que es académica de la Universidad de Texas y habla sobre la importancia de la autocompasión. ¿Cuán severos son ustedes con ustedes mismos? ¿Y de qué manera podríamos sacar un beneficio para el bienestar si fuéramos más compasivos? Además, vamos a hablar con Elisa Anzoleaga sobre los liderazgos destructivos dentro del trabajo, que es algo que nos afecta literalmente a todos y todas. Y también vamos a entrenar una vez más esta herramienta, que es lograr pedir ayuda en el momento preciso. Esto y mucho más en este capítulo que ahora comienza. Necesitamos ser parte de una comunidad. Está en nuestra naturaleza, está en nuestro ADN, está estudiado en nuestra historia más profunda y sin embargo, a medida que ha ido avanzando la civilización, más separados nos hemos vuelto. La compañía permite cultivar una mayor sensación de bienestar y además nos permite compartir la carga de vivir, no sentirnos solos, sentir que además somos parte de algo que es mucho más grande. En la siguiente nota vamos a hablar específicamente sobre algo que le hemos dado como caja, pero que es muy importante, la comunidad. Somos alrededor de 8.000 millones de personas en el mundo. Un planeta poblado, pero que no impide que en momentos nos sintamos solos. La sociedad de hoy funciona en torno a lo individual, acercándonos cada vez más a ese extremo. Olvidamos que somos por esencia seres sociales. Sustancias como la oxitocina, la vasopresina o la serotonina, incluso y la dopamina, hacen crecer tus capacidades cognitivas y cerebrales a través del vínculo social. También porque básicamente hemos desarrollado una especie de mente extendida, ¿no? Tenemos el lenguaje, la cultura, el conocimiento que está distribuido a través de los vínculos sociales que nos permite que seamos realmente nodos. Esa necesidad de nuestra biología es lo que nos permite avanzar, mejorar, especialmente en periodos de crisis. La pandemia nos llevó al aislamiento, pero fue precisamente en ese periodo que el grupo de lideresas sociales de Maipú surgió. Si ustedes necesitan el apoyo de otras directoras, este es el momento de solicitarlo y este es el momento de dejarlo claro que así va a ser, ¿ya? Lideresas Sociales nace desde el bienestar personal de esas mujeres que se entregaron al 100%, 24/7, que ojo, que muchas de ellas perdieron hasta sus parejas por donarse a la comunidad. Muchas de ellas perdieron sus trabajos por donarse a la comunidad. Hoy día, para mí, el tema de ser un ser social prevalece frente a cualquier cosa. O sea, ya no podemos seguir permitiendo que el individualismo o el encierro nos ahogue y nos coarte la posibilidad de comunicarnos con otros. Se dicen a sí mismas lideresas. Cada una trabaja en un frente de la comunidad. Salud, niñez, persona mayor, entre otros temas esenciales en la comuna, todas inspiradas a aportar y además darse contención entre ellas. Una lideresa nunca va a trabajar sola, siempre trabaja en comunidad, siempre trabaja de manera colectiva. En términos generales, la lideresa siempre está creando para y por todos. No nacemos solos, en primer lugar, ¿ya? Yo digo que nacemos por algo, no nacemos solos, ¿ya? Sí, Dios nos hizo únicos y irrepetibles, no somos iguales, por lo mismo nos necesitamos, porque si fuéramos todos iguales no nos necesitaríamos unos con otros. Y nuestra historia nos demuestra que está en nuestro ADN cuidar y estar en comunidad. Lo que pesa en la historia evolutiva de nuestra especie son aquellas acciones que favorecen el trabajo en grupo. Ahora ya no es tan importante en nuestra especie ser individualmente fuerte, ¿no? Tener una salud de hierro, como realmente tener quien te cuide, tener acceso a los recursos, estar bien acompañado. Y en eso
Con todo, la evolución humana nos enseña que hemos sido una especie que a lo largo de esta trayectoria de millones de años, nuestra principal característica ha sido que nos hemos preocupado de los demás. Es una red de vínculos que nos sostienen y que pueden lograr hacer grandes cambios. No se puede hacer comunidad desde las casas encerrados. Tenemos que salir a nuestros espacios y eso es comunidad para mí. El trabajo conjunto, con amor, colaborativo, es algo entre todos. Y mirándonos las caras, por supuesto. Y ya esto uno lo inyecta en el ADN, entonces es difícil que uno diga, ¿sabes qué? Voy a cerrar mis puertas, voy a gozar de mis bienes, a lo mejor de una tele bonita y voy a ponerme a ver televisión toda la tarde. No se puede. Me voy a morir apoyando y ayudando y aprendiendo, porque uno también, todos los días uno aprende algo nuevo. Yo doy pie porque yo lo he visto, que cuando nosotros tratamos con un vínculo afectivo a las personas, hay un vínculo, podemos lograr cambios en los niños y en los jóvenes, porque hay un sentido de pertenencia y de cariño. Saber que tienes una comunidad que te escucha, acompaña y apoya puede hacer la diferencia. Dejar de lado el sentimiento de soledad y sentir que el peso que llevamos en nuestra mochila se hace un poco más liviano. La mayoría de las veces somos duros con otros, pero sobre todo, casi todo el tiempo, somos duros con nosotros mismos. Nos cuesta tratarnos con cariño, tratarnos con compasión, somos muy exigentes, nos sentimos insatisfechos respecto de lo que somos capaces de entregar a veces en el trabajo, a veces en el amor. Y eso termina redundando en que nos cuesta mucho tener una autoestima firme. Hoy queremos hablar sobre este tema en particular y sobre cómo la ciencia se ha metido en el estudio de la autoestima, de la autocompasión y cómo podríamos tal vez nosotros promoverla y eso mejorar nuestra sensación de bienestar. Para hablar de eso estamos con Kristin Neff, profesora asociada de la Universidad de Texas y pionera en gran parte de la investigación sobre la autocompasión y la autoestima. Muchas gracias, Kristin, por estar con nosotros en Sanamente. Muchas gracias por invitarme. Tenemos mucha curiosidad sobre lo que has observado en tu investigación sobre la autocompasión. ¿Se puede medir la autocompasión? ¿Cómo funciona? La autocompasión es bien simple. Básicamente consta de tratarse a uno mismo con la misma calidez, apoyo y deseo de ayudar que le mostrarías a un amigo cuando está sufriendo. Hace 20 años creé una escala para medirla y ahora tenemos programas de entrenamiento de autocompasión. La investigación es abrumadora. Muestra que cuando tienes angustia, estrés y te tratas a ti mismo con cariño y calidez, eres mucho más fuerte y más capaz de superarlo con bienestar. ¿Cómo puedes evaluar la autocompasión? ¿Cómo funciona tu experimento? Si vas a mi sitio web selfcompassion.org, puedes tomar la prueba de autocompasión que creé. Básicamente tiene segmentos que dicen, cuando tengo problemas soy bueno conmigo misma. O lo contrario, soy pesada o fría conmigo misma cuando tengo dificultades. Tenemos una manera de medir cómo la gente se trata a sí misma cuando tiene dificultades. Y lo que encontramos es que la gente que tiene alto puntaje en autocompasión tienen puntajes mucho más bajos en cosas como depresión o ansiedad. ¿Hay alguna relación entre la forma en que uno es criado y la autocompasión? Sí, absolutamente. La gente cuyos padres fueron cálidos, daban apoyo y los trataban como válidos, cuyas necesidades eran tomadas en cuenta, tienen más posibilidades de ser cálido y darse apoyo a ellos mismos y pensar que tus necesidades valen la pena de ser tomadas en cuenta. Si tus padres eran muy críticos o simplemente no estaban ahí, te ignoraban, entonces tal vez no sientas que tus necesidades valen la pena de ser atendidas y tienes menos posibilidad de darte compasión a ti mismo. Así que hay una relación, absolutamente. Pero lo bueno es que como adulto puedes aprender a darte a ti mismo la calidez que tus padres tal vez no te dieron y podrías sanar viejos patrones. Voy a ir hacia allá, pero antes tengo otra pregunta. Durante
la vida uno se convierte en alguien que tiene más autocompasión? Por ejemplo, al envejecer, ¿eres mejor o más bueno contigo mismo? Generalmente, no todos, encontramos que mientras la gente envejece, tienen más autocompasión. Creo que eso es porque tenemos más experiencias de vida y una de las características principales de la autocompasión es que es diferente de sentir lástima por ti mismo. Sentir lástima de ti mismo es decir, pobre yo. La autocompasión es decir, todos somos imperfectos, todos tienen problemas. Mientras envejecemos y tenemos más experiencias de vida, aprendemos de la forma dura que eso es verdad. Todos somos imperfectos y todos tienen problemas. Eso es algo que probablemente no sabías cuando eras adolescente, pero que aprendes cuando eres más viejo. Si tienes autocompasión, ¿eres también más compasivo con otros? Eso es interesante. Los dos no van necesariamente de la mano, porque hay tanta gente que son muy compasivos con otros, pero son muy duros con ellos mismos. No tienen compasión con ellos mismos. Pero lo que sí sabemos es que si tienes autocompasión, eres más capaz de mantener la compasión por otros, sin cansarte. Cuidadores, doctores, terapeutas que muestran compasión por otros, pero son fríos con ellos mismos, se cansan. Pero si te escudas a ti mismo con compasión, eres capaz de continuar dándoles a otros a través del tiempo. ¿Hay alguna profesión o una forma de vivir que sea más autocompasiva que otra? Esto lo pregunto a propósito de tu mención a los doctores, porque ellos son generalmente muy demandantes, muy estrictos con ellos mismos, o por lo menos se perciben así. Hay diferencias, creo que son diferencias culturales. La cultura de la medicina, por ejemplo, se trata del autosacrificio, poniendo al paciente primero y negando tus propias necesidades. También hay diferencias de género. Créelo o no, las mujeres generalmente tienen menos autocompasión que los hombres porque son criadas pensando que sus necesidades valen menos la pena de ser satisfechas. También hay diferencias culturales entre países. Por ejemplo, en un lugar como Inglaterra o Reino Unido, donde no son de mostrar emociones, la gente tiene menos autocompasión. Claramente hay diferencias culturales. ¿Cuál es el mejor país para vivir la autocompasión? El más alto que hemos medido es Tailandia, créelo o no, porque Tailandia es un país muy budista. Es un país budista. ¿Tiene por lo tanto que ver también con la religión? ¿Es un factor cultural? Yo aprendí sobre la autocompasión cuando comencé a practicar meditación budista, porque la idea de la compasión está muy enfatizada en esa tradición y la compasión vuela tanto hacia adentro como hacia afuera. Mientras algunas religiones son sobre los pecados o ser un pecador, quizás tienen menos compasión. Eso también puede jugar un rol. Ahora vamos a ese lugar donde nos llevabas antes. ¿Podemos aprender a tener más compasión con nosotros mismos? ¿Cómo se hace? Sí, de todas formas. Cerca de 10 años atrás, un colega y yo desarrollamos algo llamado el Programa de Autocompasión Consciente, que está diseñado para enseñar a la gente técnicas de autocompasión. Es muy efectivo. Hay muchas investigaciones que muestran que la gente que practica la autocompasión, sea a través de la meditación o algo tan simple como poner tu mano en tu corazón y decir, bueno, eso fue muy difícil, ¿de qué forma me puedo cuidar en ese momento?, puede lograr cambiar sus patrones. Tenemos gente que enseña este programa en español. Tenemos un sitio en español sobre la autocompasión. El entrenamiento está por todo el mundo y funciona. ¿Han medido el impacto de la autocompasión en el cerebro? ¿Genera, por ejemplo, más serotonina o algo así?
Sí, sabemos que cambia el cuerpo. En el cerebro hace cosas como, por ejemplo, reduce la reactividad de la amígdala, que es esa reacción de asustarse. También fisiológicamente reduce cosas como el cortisol, que se produce cuando estamos muy agitados. Incrementa la variabilidad de los latidos del corazón, que nos permite ser más flexible en cómo respondemos. Porque afecta al cuerpo, también sabemos que la gente que tiene más autocompasión no son solo mentalmente más sanas, también son más sanas físicamente y probablemente es también porque duermen mejor. Eso ayuda también. Ahora, ¿podrías compartir con nosotros algunas frases o maneras de pensar cuando estamos en un momento muy difícil y tendemos a ser severos con nosotros mismos? ¿Qué nos recomendarías? Es muy simple porque la mayoría de nosotros ya sabe cómo tener compasión hacia las personas que nos importan. Digamos que tuviste un gran fallo en el trabajo o hiciste algo y te sientes mal por eso, o simplemente algo que está desafiando en la vida, solo piensa, si tuviera un muy buen amigo o un familiar que me importa mucho que está pasando por algo similar, ¿qué le diría para hacerle saber que estoy ahí para ellos, que me importan? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Ese tipo de calidez, presencia y cuidado que naturalmente le mostrarías a otra persona, deberías doblar en U y dártelo a ti mismo. Se va a sentir raro al principio, seré honesta. Se siente un poco raro al principio porque estamos acostumbrados a tratarnos a nosotros mismos de forma precaria, pero después de un tiempo te acostumbrarás y verás la diferencia inmediata que tiene en tu habilidad de superar problemas. No es pensamiento positivo decir que las cosas están bien cuando no lo están, o decir que hiciste algo bien cuando fallaste. Es sobre reconocer la realidad y decir, ouch, lamento que esto sea difícil. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo estar ahí para ti? Eso es lo que nos ayuda a mejorar. Puedo recordar muchas situaciones en las que estaba en un problema y me traté a mí misma como, oh, qué tonta o qué estúpida. Usamos muchas palabras malas hacia nosotros mismos. ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿Funciona si, por ejemplo, al menos modificamos el lenguaje y cambiamos esas palabras para ser más autocompasivos con nosotros mismos? Sí, la primera cosa que tienes que hacer es no te atormentes por haberte atormentado. Porque la razón por la cual somos tan duros con nosotros mismos es que es parte de nosotros creer que es saludable. Que tal vez si somos duros con nosotros mismos, entonces no haremos errores en el futuro y estaremos a salvo. Es una conducta de seguridad natural, pero no es muy efectiva. Es igual de efectiva de cómo lo es con nuestros niños. Podrías decirle a tus hijos, eres terrible y me avergüenza. Y tal vez lo intenten más al principio, pero a largo plazo van a perder fe en sí mismos y les va a disminuir su probabilidad de ser exitoso. Practicar ser más amable contigo mismo. Recuerda que no estás negando la realidad, solo estás diciendo, ok, fallé. Bueno, todos fallan, así es como aprendemos. Esa forma más motivante en el largo plazo comienza a hacer una gran diferencia. Genial, pero ¿cómo podemos enseñar la autocompasión, por ejemplo, en los colegios? Este es un gran tema en nuestro mundo occidental. ¿Qué piensas, por ejemplo, sobre cambiar la forma en que educamos a nuestros hijos e hijas, a nosotros mismos, en las universidades o en todos lados? La mejor forma de enseñar autocompasión es moderarla. Si alguna vez cometes un error, por ejemplo, lo puedes ver como una oportunidad para modelar cómo se vería una respuesta con autocompasión para niños o estudiantes. También cambiar la idea de que el autosacrificio es lo que deberíamos estar haciendo. No queremos poner nuestras necesidades al frente de las otras, pero debemos incluirnos a nosotros mismos en el círculo de la compasión. Por ejemplo, cuando les enseñamos a los niños sobre la amistad, qué significa ser un buen amigo o un buen colega, debemos asegurarnos que eso también incluye ser un buen amigo con nosotros mismos.
Otra cosa muy importante es alejarse de la autoestima, que es ¿eres una buena persona o una mala persona? Y moverse hacia la autocompasión, que significa todo el mundo vale la pena, independiente de si son exitosos o fallen. Ese cambio desde la autoestima hacia la autocompasión nos ayuda a aprender y crecer, porque si fallamos y en vez de decir, oh, soy estúpida, me voy a rendir, podemos decir, ok, fallé, eso es humano. ¿Cómo puedo mejorar y hacerlo mejor la próxima vez? Cuando comenzamos esta entrevista me contaste que casi todo el mundo sabe cómo tener compasión con otras personas, pero hay muchas que ahora mismo no tienen esa herramienta en su caja. Son muy individualistas, egoístas, porque esta sociedad está creando nuevos seres que solo se enfocan en sus propias vidas. Para ellos, ¿cuál es la clave para desbloquear la compasión? Es interesante. Quizá no tenemos compasión por todos, pero muchas personas al menos hacia un ser. Quizá una mascota o algún familiar. No estoy diciendo que las personas tengan compasión por todo el mundo, pero la mayoría de las personas tiene al menos un ser vivo, como su mascota, al cual le tienen compasión. Y si no sabes cómo tener compasión o calidez, entonces quizás sería útil ir con un terapeuta que pueda modelar la autocompasión o modelar la compasión para otros, porque aprendemos compasión desde otras personas. Es más desafiante para algunas personas que para otras, dependiendo en su historia. La buena noticia es que hemos tenido a gente con historias de abuso muy severas que quizás no tienen compasión por su yo de adulto, pero sí con su yo de niño. Pueden estar emocionados por la experiencia de dolor de cuando niños, y ese es un lugar para comenzar. Solamente hay que tomar pasos pequeños, ir lentamente. Quizás sentir compasión por el hecho de que no tengas autocompasión. Parte ahí, moviéndote lentamente. Eventualmente esa habilidad comienza a armarse. Tengo una pregunta más y viene desde el punto de vista filosófico. ¿Cuál crees que es el rol de la compasión en la sociedad? Bueno, esto no te va a sorprender, pero yo creo que la compasión realmente debería estar en la columna vertebral de la sociedad. Incluso funciona con nuestras tendencias evolutivas. Darwin no hablaba de la supervivencia del más fuerte, él hablaba de la supervivencia del más cooperativo. Por nuestra sola naturaleza estamos diseñados con sistemas completos que están diseñados para sentir calidez, apoyo, cuidado y motivación hacia miembros de grupos o miembros de nuestra familia. Es una respuesta natural. Y lamentablemente la sociedad trabaja en contra de esto y dice, ok, sé exitoso por ti mismo, que no te importe el resto y no te importes a ti mismo. Valdrás la pena después de que saques ese título universitario, o después de que ganas cierta cantidad de dinero, o después de que compres mi producto. Ahí valdrás la pena. Debemos rechazar ese mensaje. Nuestra validez es intrínseca como seres humanos. Todos valemos la pena, incluso si hemos hecho cosas malas. Aún merecemos respeto humano básico. Desde ese lugar de respeto, podemos intentar reparar nuestros errores, aprender y crecer y cuidarnos unos a otros, incluyendo a nosotros mismos. Muchas gracias, Christine, por esta entrevista. Fue una conversación muy interesante. Gracias. Muy feliz por haber estado aquí. Qué fácil o cuán mejor podría ser nuestra vida cotidiana si es que nos tratáramos de esta manera. Si no nos autodespidiéramos cuando cometemos un error en el trabajo o cuando herimos a alguien, si encontráramos una forma más cariñosa de tratarnos y sobre todo de enseñarles a los más chicos, a los niños y a las niñas, que ellos sí pueden crecer en un lugar donde el amor por ellos mismos o el amor que otros tienen por ellos no está en cuestión, ¿verdad? Como hemos visto en otras entrevistas en el programa. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. ¿Qué tan buenos son ustedes para pedir ayuda cuando están tristes o cuando están abrumados?
Todos hemos pasado por esos momentos y la verdad es que la mayoría de mi encuesta nada científica indica que nadie pide ayuda, o lo hacemos muy mal o lo hacemos muy poco. Pero es tan clave para poder salir del hoyo en el que estamos, ya lo sabemos, lo hemos visto tantas veces en este programa. ¿Cómo podemos pedir apoyo? ¿Cómo podemos pedir compañía en los momentos difíciles? Daniela Lira, psicóloga clínica de la Universidad de Chile, investigadora del Núcleo Milenio IMAI, nos cuenta algunas claves en la siguiente cápsula. Podemos pasar por diferentes situaciones difíciles durante nuestra vida, dificultades académicas, en el trabajo, en nuestras relaciones personales, y frente a tales situaciones es normal sentirse un poco abrumado, a veces desanimado, desmotivado o ansioso y preocupado. Sin embargo, no siempre debemos solucionar las cosas solos. A veces pensamos que vamos a molestar al resto si es que pedimos ayuda, o que tenemos ese mandato, ¿no?, cultural de hay que solucionar las cosas solos, hay que ser siempre fuertes. Sin embargo, eso puede llevar a mayores dificultades, por lo tanto es importante hablar con gente que esté cercana a ti. Uno puede decir estoy triste o estoy muy preocupado por esta o tal situación. Puede uno preguntar por la experiencia, o que simplemente sean un oído y que te sientas acompañado y acogido por las personas que te están escuchando. Les importa saber qué te pasa y cómo poder apoyarte en este proceso. Cuando alguien que nosotros conocemos, algún amigo, familiar o conocido, se acerca a nosotros buscando ayuda, lo primero es escuchar. Escuchar atentamente y no juzgar lo que le está pasando a la persona, y poder hacerlo sentir en confianza y acogido para que pueda hablarte más de cómo se siente, para también saber qué necesita. Sin embargo, también es importante que, siendo nosotros quienes escuchamos los problemas de quienes nos importan, tenemos que poner ciertos límites a la situación con respecto a nuestras propias capacidades, a nuestra propia situación actual, para que no se vuelva algo negativo también para nuestra experiencia personal. No podemos ser nosotros quienes carguemos con el problema de las otras personas o con las emociones. Debemos acompañar. Cuando sentimos síntomas muy intensos, demasiado desgano, mucha pena o mucha ansiedad, o estamos viendo que estos problemas están interfiriendo de manera importante en nuestra vida cotidiana, ahí es importante solicitar ayuda a psicólogos o a psiquiatras y a profesionales generales de la salud mental. Debemos tener en cuenta de que el profesional o la profesional está ahí para apoyarnos, acompañarnos y ayudarnos a poder trabajar sobre estas dificultades que estemos teniendo. No está ahí para juzgarnos. Y aquí vamos a este momento favorito en el que salimos a la calle y los escuchamos a todos ustedes. Hola, mi nombre es Constanza Lagos. Actualmente soy interna de enfermería en mi segundo internado. Estoy a 2 semanas de terminar. Y bueno, en cuanto a la salud mental, sobre todo en este proceso, también me he visto quizás afectada, y personalmente siento que no he tomado todas las medidas cuando me he sentido mal. Como que un tiempo evitaba compartir más si no me sentía bien. Como que uno piensa que si no estoy bien anímicamente, no tengo ganas de socializar o de hacer otras actividades. Eso me pasó como en algunas ocasiones, hasta que dije que ya sí es necesario como salir de la rutina y hacer estas actividades que sí me hacen sentir mejor, compartir con más personas o hacer actividades recreacionales. Mi pareja me decía, ya, vamos a andar en bicicleta, salgamos a pasear, a comprar. Entonces igual eso sirve. O sea, yo lo veo en que me sirvió harto salir como de la rutina, no estar encerrado en 4 paredes, y en ir al trabajo y en seguir en lo de siempre. Pasamos tanto tiempo en el trabajo y dependiendo de cuáles son las condiciones de entorno, sufrimos mucho o nos alegramos mucho y nos realizamos mucho. Y eso depende directamente de con quiénes trabajamos, nuestros compañeros de trabajo y sin duda nuestro jefe o nuestro líder, como decimos a veces como sinónimos hoy día. Sin embargo, muchas personas hoy están reportando sufrimiento en el trabajo, a través de denuncias. Cada vez es menos tolerable el hecho de que haya abusos en el contexto del trabajo, pero más allá de los casos extremos, como los casos de abuso, hay pequeñas dinámicas que hacen que para una persona no sea grato trabajar. Queremos hablar hoy día sobre liderazgos
tóxicos en el trabajo y también sobre qué pueden hacer las organizaciones para hacer que esos ecosistemas sean ecosistemas sanos para los trabajadores. Y para eso estamos con Elisa Anzoleaga, directora de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por estar aquí, Elisa. Hola Paloma, muchas gracias por invitarme. Quisimos repetirnos el plato contigo, Elisa. Ya te habíamos tenido antes en Sanamente, porque sin duda el ámbito del trabajo es uno muy importante al que tal vez hemos dedicado poca ciencia para corregir, mejorar, y es uno de los espacios de crisis. Como especialista, ¿han percibido ustedes que efectivamente la gente reporta mayores problemas en el trabajo que antes? Y si la respuesta es sí, ¿esto se debe a que aumentaron o a que salieron del closet los problemas en el trabajo en materia de salud mental? A ver, yo creo que los problemas de salud mental relacionados con el trabajo, lo que nos dicen las cifras es que han ido en aumento. Es decir, en el año 2019 un 23% de los problemas de salud relacionadas con el trabajo, es decir, de cuadros calificados de origen laboral, eran de salud mental, y hoy día esa cifra ha aumentado el año pasado, no sé cómo estamos ahora, a un 29%, es decir, 1 de cada 3 problemas de salud relacionados con el trabajo son de salud mental. ¿Tiene que ver eso con que las trabajadoras y trabajadores nos pasó algo en la cabeza y nos empezamos a enfermar más? No. Tiene que ver esto con que las condiciones de trabajo se han ido poniendo cada vez más difíciles, es decir, se ha ido precarizando el empleo, asistimos a procesos de alta incertidumbre, de alta vulnerabilidad laboral y procesos internos que de alguna manera hacen que el trabajo, esa que es la actividad más central en la vida de las personas junto con la familia, sea un determinante fundamental de nuestro resultado de salud mental. Ahora, eso coexiste también con una crisis social que ha dado cuenta que tal vez nos ha generado una mayor conciencia respecto de cuánto sufrimos en este contexto y también con una sensación de incertidumbre general que no solo se circunscribe al ámbito del trabajo. Lo tiendo a decir porque en este programa algo que aprendemos sistemáticamente es esta idea de que somos sistemas complejos y estamos interrelacionados y que no es posible sanar uno sin sanar todo, ¿verdad? Absolutamente. Por lo mismo quisiera entrar sobre el sistema del trabajo. ¿Cuán sano es el sistema laboral si uno lo pudiera mirar desde afuera y cuáles son sus inconsistencias? En términos generales, por supuesto, a grandes rasgos que tú puedes ver como un patrón tal vez. Sí. Bueno, primero lo que hay que decir es que hay que establecer distinciones entre mercados de trabajo, sistemas de trabajo, sectores ocupacionales, etcétera, ¿ya? Sería injusto y sería evaluar a todos por igual. Decir que el trabajo ya va a depender mucho si trabajas en el retail, en la banca, en la industria productora de alimentos o en los portuarios. Y hay una microinformación. ¿Cuáles son los sectores más difíciles? Ahora, ¿cuál es la pauta que conecta o cuáles son los problemas globales y generales al mundo del trabajo? Asistimos a procesos de intensificación del trabajo, es decir, hoy día hay que hacer más con menos tiempo, con menos recursos, con menos personas, es decir, trabajar bajo presión. Sí. Ese es un indicador que es común a todos los sectores económicos y a toda la jerarquía ocupacional, desde el gran gerente hasta la persona que está en la escala de la jerarquía ocupacional más abajo. Ese es un patrón. Asistimos a procesos de falta de diferenciación entre los espacios de trabajo y de no trabajo, lo cual con la pandemia se agudizó y se hizo brutalmente esta idea del teletrabajo, que no era teletrabajo, era trabajo remoto, a distancia, arréglesela como pueda, rompió definitivamente la frontera entre el trabajo y el no trabajo. Y por lo tanto la dedicación... ¿Y esa frontera ha costado recuperarla ahora que hemos vuelto más a la normalidad? Muchísimo. Ya esa frontera yo te diría que todavía quedó muy difuminada. Es más, con estos esfuerzos de armar sistemas de trabajo híbridos, donde un pedacito se está en la oficina, otro pedacito se está desde la casa, eso está generando todavía muchos problemas. Oye, pero uno creería que eso en buena parte de la población es valorado, poder trabajar desde la casa. Y sin embargo... ¿podríamos decir, o las cifras podrían decir que finalmente es más malo que bueno? Yo creo que nuevamente tendríamos que analizar dependiendo en quién. Hay grupos y sectores ocupacionales donde trabajar desde la casa es fantástico, personas que no tienen, que tienen espacio, que tienen una infraestructura en su casa para poder trabajar. Tiene todo que ver con tus condiciones en la casa. Tiene que ver con tus condiciones de vida. Si tienes o no unos niños chicos que cuidar y que están ahí al mismo tiempo que estás trabajando, si tienes o no apoyo doméstico,
Entonces, las generalidades acá, la verdad es que nos ocultan grandes desigualdades. Oye, pero qué complicado que el trabajo pueda hacerse cargo de lo particular. Mira, podemos hablar infinitamente de esto, pero quisiéramos hablar de algo particular dentro del trabajo, que tiene que ver con quienes lideran. El jefe te puede hacer la vida imposible o te la puede hacer perfecta. Y historias de terror hemos escuchado miles, como el jefe que te quiere echar pero no te puede echar y te tortura y te acosa. Pero también hemos escuchado miles de historias de terror de personas que no saben ser jefes. Entonces, ¿cómo vemos hoy día y evaluamos ese rol? ¿Y cuáles son las luces que nos entrega la psicología o lo que ustedes estudian para poder hacer que estos espacios sean más amables? Sí. Mira, el rol de las jefaturas es fundamental. Si uno se mete a Google y hace un análisis de prensa, ¿por qué renuncia la gente? La gente no renuncia a las empresas, la gente renuncia a los malos jefes. ¿Ya? Eso, primer dato de la causa, hay bastante evidencia en el sentido. Y el rol de jefatura o liderazgo es fundamental en el bienestar o malestar. En la pandemia, lo que vimos en los equipos de salud, que el resultado de salud mental de los equipos estaba estrechamente vinculado con el rol que habían jugado las jefaturas con esos equipos. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Tenemos hoy día en Chile una meritocracia malentendida, entonces la idea es que el mejor trabajador lo convierten en jefe, asumiendo que por arte de magia esa persona va a adquirir unas capacidades para ejercer una jefatura de manera adecuada, para poder conducir, para poder... Claro, te nombran jefe como un premio, pero no te califican para el rol. Absolutamente, entonces pierdes el mejor trabajador o trabajadora, te ganas el peor jefe. Y las organizaciones... A menos que venga iluminado, digamos, de nacimiento. Al menos que tenga unas características particulares, ¿ya? Cosa que es muy rara, eso no ocurre así. Los estudios de liderazgo nos muestran que el liderazgo no es algo, los primeros estudios de liderazgo, el liderazgo carismático, se nace jefe, etcétera. No, eso no es así, ¿ya? El liderazgo, la posibilidad de poder conducir equipos es algo que se entrena, es algo que se aprende, que requiere experiencia, que requiere ser desarrollado. Y hasta hace poco, la mayoría de los estudios lo que hacen es estudiar los liderazgos adecuados, constructivos, los liderazgos transformacionales, los liderazgos éticos. Lo que está de moda ahora es el liderazgo compasivo, ¿ya? Y así un sinnúmero de estudios de liderazgo con apelativos positivos, que está muy bien que se estudien. Sin embargo, se ha puesto menos atención a los liderazgos destructivos y a los nocivos efectos que pueden tener en las personas y en las organizaciones. El liderazgo destructivo no es solo el liderazgo autoritario, que todo uno se imagina un líder tóxico destructivo, el líder autoritario. Sí, pero también la evidencia nos muestra, y los estudios que hemos hecho en Chile, nos muestra que hay otros estilos de liderazgo que pueden ser tan destructivos o negativos como los liderazgos autoritarios. Por ejemplo, el líder laissez-faire, ese líder que deja ser, ese líder que no conduce, que no guía. El ausente, te iba a decir. El líder ausente, ¿ya? Que no toma decisiones, el evitativo, que no se hace cargo, claro. El evitativo, ¿ya? De eso estamos plagados. Llenos. ¿Ya? Y esos líderes tienen peores efectos en la salud mental, en el bienestar de los equipos y en los resultados de la organización. Claro, porque dejan que la selva se opere por sí misma y eso nunca se resuelve solo. ¿Ya? Lo sabemos. Y bajo unos argumentos como súper positivos. No, yo soy democrático, la gente sabe lo que tiene que hacer, todos ellos son adultos y profesionales. Claro. Pero eso no ocurre así, el trabajo no opera así. De todas maneras. Oye, ¿y qué otros factores tóxicos existen? Pienso en los clásicos, ¿no? De nuestra propia sociedad, la forma en la que... en quién nos convertimos cuando tenemos poder, cómo se relacionan los hombres y las mujeres con el poder, etcétera. ¿Qué otros elementos nos ayudan a distinguir? Yo creo que es súper importante decir acá que un líder tóxico, negativo, destructivo, etcétera, no es un mal ser humano. ¿Ya? Es importante decir eso. Puede además ser un humano sin herramientas. Pero es un ser humano que no tiene herramientas, pero además es un ser humano que está en un contexto de trabajo, que muchas veces puede estar empujando para que se ejecuten o ejerciten ciertos comportamientos o conductas que pueden ser nocivos para los otros. Ejemplos, sistemas o diseños de trabajo con establecimiento de metas que son difíciles o imposibles de cumplir. Como todos los sistemas de trabajo. Sistemas de trabajo donde
lo que se premia es la competencia y no la solidaridad entre pares. Totalmente. Por lo tanto, socavas aquí el factor protector de la salud mental, que es ese vínculo Que con eso el pasa otro. mucho en el retail, que de te hecho, puede- por ejemplo. Así es. ¿Ya? Ya, me interesa harto, perdona que te interrumpa, Sí, pero sí. existe esta idea, sobre todo en esta época de revolución feminista, de que las mujeres, por esta iluminación estructural que tenemos de nacimiento, de haber nacido con la capacidad de compartir, y yo voy a agregar más bien para sobrevivir, compartir, para sobrevivir, colaborar, eventualmente podemos ser mejores jefas que los hombres. Háblame de ese mito, si lo es o no lo es. Mira, ahí hay varias cosas que decir. Lo primero es que muchas veces las mujeres, para llegar a ocupar puestos de liderazgo o de alta autoridad, han debido tomar rutas hipermasculinizadas, Sí, pues, totalmente. agarrarse a codazo y tener estilos de conducción y de liderazgo Que finalmente son un hombre, súper masculinizados. súper de masculino. ¿Ya? Entonces esta idea de no, las mujeres son peores que los hombres. No son peores que los hombres. Por otro lado, está esta otra idea de que las mujeres tienen estrategias más participativas, más colaborativas, etcétera. Yo creo que es cierto. Yo también. Eso es Porque así. esa es la otra estrategia para llegar al poder, po. O sea, o llegas al poder asesinando a alguien, digamos, y a muchos, porque muchos hombres tienen más oportunidades que una mujer, o llegas colaborando también. Exacto. Y hoy día es el momento de eso. Sin embargo, cuando uno hace estudios de estereotipos, pensemos en liderazgo en salud, en un foco particular, que nosotros estamos haciendo un proyecto Fondesis sobre liderazgo destructivo de salud mental en trabajadores de la salud pública en Chile, uno ve que hay a nivel discursivo, hay una alta valoración de estos atributos femeninos del liderazgo, esta cuestión más comunitaria, más participativa, etcétera, a nivel discursivo. Pero al momento de evaluar comportamientos de liderazgo, siguen valorando los comportamientos de liderazgo masculinos. Asertividad, ejecutividad, resolutividad. Porque es lo que nos han dicho, que se necesita ¿Ya? un jefe, ¿no? Claro. Tiene todo que ver con eso también. No me queda nada de tiempo, pero igual voy a hacerte una micro pregunta para una micro respuesta, A ver. que es, ¿de qué manera nosotros o los mismos jefes reproducen o no los sistemas de desigualdad? Lo hablábamos un poquito antes de esta entrevista y me parece muy interesante el punto, porque parece que estamos cableados tanto para discriminar a las mujeres versus los hombres, como también para volver a replicar esos esquemas, ¿no? Sí. A ver, las organizaciones, hay varios autores que dicen que las organizaciones reproducen, son un espejo de la sociedad y reproducen todo lo que ocurre fuera y entre ellos reproducen la desigualdad. Hay algunos que hablan de regímenes de desigualdad, que serían procesos, procedimientos, relaciones que interrelacionadamente producen o reproducen desigualdades de género, de clase, de raza, etcétera. Todas. ¿Ya? Y eso ocurre en la sociedad y ocurre también respecto a la distribución del poder. ¿Cómo es? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se reproduce la desigualdad? A través de las contrataciones, a través de los ascensos, a través de la asignación de roles en una organización. Entonces, pueden, dicho coloquialmente, pasar piola. Tú puedes tener un sistema de contratación lleno de concursos, de procedimientos, etcétera, pero llegado el momento de toma de decisiones, es posible apreciar que se ponen en juego cuestiones de desigualdad social y que están dadas por estos otros espacios de no poder fuera de la sociedad. Totalmente. Ser mujer, ser pobre, pertenecer a una etnia, ser migrante, etcétera. Totalmente. Sí, la verdad es que qué bueno que los estudios lo respalden, pero tenemos esa experiencia todos los días, como que no es novedoso para nosotros finalmente. Elisa, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar en Sanamente. Muchas gracias por la invitación. Este es un tema tan profundo que siempre nos quedamos tan cortos, pero no se desesperen, porque vamos a continuar en esta línea para encontrar nuevas herramientas, tal vez para transformar nuestros espacios laborales. Pero vamos a entregar otro tip, estas animaciones hermosas que hacemos para ustedes, para saber cómo sentirnos mejor, esta vez de la mano de nuestras mascotas, que ustedes sabrán que tal vez su compañía les genera bienestar, lo perciben, ¿verdad? Pero hace más que eso. De hecho, tiene incluso un impacto en nuestro cerebro. ¿Cómo? Se los explicamos en esta cápsula.
cansado a la casa, tuviste un día difícil, pero abres la puerta y tu perro te recibe. Tus niveles de felicidad se vuelven a cargar y todo es mejor. Pero, ¿te has preguntado qué pasa en nuestro cerebro al estar con tu mascota? Este lo asimila a un bebé humano, desencadenando una respuesta instintiva de cuidado, protección y empatía. Asimismo, científicos japoneses aseguran que cuando miramos esos ojos de cachorro, liberamos oxitocina, más conocida como la hormona del amor. En el caso de los gatos, por cada ronroneo que escuchas de tu mascota, estás potenciando la liberación de endorfinas, reforzando tu sistema inmune y dibujando una sonrisa en el rostro. Además, hacernos cargo de otro ser vivo fomenta nuestro sentido de responsabilidad, refuerza nuestra autoestima, aumenta la sensación de capacidad y que podemos confiar en nuestras habilidades. Efectos revitalizantes y cargados de amor que generan nuestras peludas mascotas. Lástima que terminó el Sanamente de hoy, pero antes de irnos, como siempre queremos recomendarles, esta vez a Fundación Míranos, que trabajan en la prevención de suicidio en personas mayores a través de la investigación, la capacitación y el apoyo psicosocial. Si quieres saber más sobre este tema, por favor, entren a fundacionmiranos.org. El asunto del suicidio en personas mayores es gravísimo y está totalmente bajo la alfombra. Es una población que está desatendida y que tiene enormes necesidades. Si ustedes intuyen que alguien cercano puede estar necesitando ayuda, su mamá, su abuelo, su padre, su tío, ayúdenlo a pedir ayuda, porque finalmente es lo que más nos cuesta. Nos vemos pronto en Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.